máxima. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? Muy bien. Hemos dicho que tenemos una batalla, que tenemos una lucha, que es indudable que hay un adversario, un enemigo particular y personal, y que no cabe la menor duda, está acrecentando y arreciando con ataques a la humanidad. No podemos negar esto. Empezamos enseñando en nuestra primera parte lo que significaban las artimañas, las acechanzas. En la segunda parte vimos la serie de artimañas y algunos recursos para combatir esas artimañas. Hoy tiene como título la enseñanza, porque no tenemos lucha contra, puntos suspensivos. Y vamos a verlo en Efesios capítulo 6, versículo 12. A ver, Pablo, ¿qué me quieres decir, Pablo? Pablo está diciendo lo siguiente, y empecemos desde el 10 con el por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿A quién se está Pablo dirigiendo? ¿A quién? Como dice ahí, dice a los hermanos. ¿Y cómo le llama? Míos. O sea que se está dirigiendo ¿a quién? A la iglesia. Muy bien. Fortaleceos en el Señor. ¿Fortaleceos en quién? En el Señor y en el poder de su. Pablo está resaltando, antes de adentrar contra quién es nuestra lucha, está diciendo Pablo, oiga, escuchen, les quiero mostrar que la única forma en la que nosotros podemos ser fuertes es en el Señor y en el poder de ¿qué? Que tiene ese Señor, o sea, nuestro Dios. Como diciendo Pablo, mire, en tus fuerzas vas a perder. ¿Me estoy haciendo entender? Y sigue el apóstol Pablo en el versículo 11. Reseña algo que es bien importante, Pablo. Vestíos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. No dice la tuya ni como a ti te plazca. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué? Siga ahí la lectura. ¿Para qué? Sigan ustedes. ¿Para qué? Ustedes siguen leyendo. ¿Para qué, Pablo? Muy bien, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pregunta, ¿el diablo puede acechar o puede desarrollar algún tipo de artimaña contra los creyentes? ¿Sí o no? Claro que sí, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo nos dice esto? ¿Por qué? Y Pablo responde, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino es un término de contraste. O sea que nuestra lucha no es contra las personas, dice contra carne y sangre, como refiriéndose a las personas, sino es un término de contraste. ¿Contra qué, Pablo? Entonces, ¿contra qué es la lucha? Pues la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. ¿Pero cuáles, Pablo? ¿Cuáles? Los de las tinieblas. ¿De dónde, Pablo? De este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde están esas huestes espirituales de maldad, Pablo? En las regiones celestes. ¿Las vemos? No. ¿Existen? Muy bien, ¿vamos bien? Qué bueno que nos enseñen así, ¿no? Muy bien, dicho eso, y habiendo leído nuestro texto, entonces, amado santo, permítame hacer una de las introducciones. Vamos con el tiempo también. Y es que una de las estrategias efectivas de Satanás por este tiempo, y por ende uno de los peligros más grandes para el creyente y para la iglesia, escuchen, amados santos, es la ilusión engañosa de que no se está librando un conflicto, ni mucho menos existen ni artimañas ni acechanzas del diablo, ni existe el diablo ni sus demonios, que no existen para la humanidad, y que la guerra en el ámbito espiritual es simplemente una idea sugestiva o gnóstica del pueblo cristiano. Creo que es el peor engaño, hermanos. Es el peor engaño. Hacer creer que hoy lo que se vive y lo que vive la humanidad, en el caso del mundo, no es tan malo. Al fin y al cabo, la ideología de género apunta más al bienestar del hombre y al libre desarrollo de su. Pues no es tan malo, ¿no? Dice el mundo, ¿cierto? O sea, no es tan malo que exista LGBTIQ más 120. O sea, eso no es malo. ¿Qué es más 120? Más 120 posibilidades de desarrollar género, ya sea con animales, con bebés, ya sea creyéndose un hombre, un armario de 60 años, creyéndose una niña con trencitas y montando en columpio, pero él se cree una niña. Y entonces toca respetarle eso. Y este país al norte de América entonces fallaron a favor de él porque se le estaban vulnerando sus. Hágame el favor, hágame el favor.
Eso es como el perro que tengo en mi casa, Lucas, ¿no? Se llama Lucas. Mi perro salir un día esto ladrando diciéndome que es mariposa. Ni el perro hace eso, hermano. Ni un perro hace eso, hermano. Pero el ser humano ha sido engañado por gobernadores, por principados, por huestes espirituales de maldad que están ¿dónde? En las regiones celestes. Todo lo que concierne al diablo, sus demonios, tienen una finalidad: el engaño. ¿Cuál? Diga, el engaño. Muy bien. Entonces, por eso es que hace creer, escuche, ¿no?, que el aborto se trata de la libertad de la mujer para elegir y hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, por ahí vi una pancarta, no sé si se las comenté hace un tiempo, o no sé si lo dije la vez pasada, pero me pareció terrible. Yo iba con mi esposa y íbamos a acudir a una cita médica y veo una pancarta gigante. Un parroquiano de estos, estamos a puertas de elecciones, ¿sabían eso? Ahora en marzo. Y entonces se lanza el parroquiano como no sé si es parlamentario, diputado o senador, no capté, como el defensor primario de los animales, pero votó a favor del aborto cuando tuvo que votar. A ver, ¿eso tiene alguna coherencia? Defensor de los derechos de los animales. Ahora, ¿yo tengo algo contra los animales? No, contra el único animal que tengo algo es contra aquel esposo que maltrata a su mujer. Es el único animal contra el que tengo algo. Pero el resto nada más. Pero hermanos, no es posible, santos de Dios, que alguien se lance para el Senado diciendo que el derecho de los animales, habiendo avalado, ¿no?, el tema del proyecto de ley en su momento del aborto, ¿tendrá sentido? Ahora, ¿que estamos a favor de que los animales se cuiden? Sí, claro que sí. Claro que sí. Pero es incoherencia, hermano. O sea, eso se llama engaño. ¿Y eso de dónde viene? De Satanás y sus demonios. ¿De dónde viene? De principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Un engaño tenebroso también para la iglesia y para los cristianos es llamar avivamiento a multitudes en un recinto donde ni siquiera se expone arrepentimiento, cielo, infierno, pecado. Creo que es el engaño más grande de Satanás. Creer que porque hay una cantidad de personas donde ni siquiera han nacido de nuevo, donde no saben ni tienen ni idea, hermano, de qué es este libro, se crea que están viviendo un avivamiento. Lo cual no es cierto, porque muchos de estos que llegan allí se amontonan porque tienen comezón ¿de qué? De oír, y van es por lo suyo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces van a escuchar que eres un campeón. Van a escuchar, por ejemplo, una enseñanza psicológica. ¿Cómo combatir la depresión? ¿Está usted deprimido? Sí, Señor. ¿Se siente triste? Sí, Señor. ¿Se siente que no vale nada? Sí, Señor. Y empiezan a predicar, comillas, predicación, a dar unas enseñanzas más de corte psicológico que bíblico. Pregunto, ¿eso es engaño? Es engaño. ¿Quién opera con ese engaño? Satanás y sus demonios. Y esto, hermano, no es solo perverso, sino que es una percepción ingenua que conduce ciertamente como a un letargo, como a una ceguera, como a un reposo, como a una ignorancia espiritual. Y por eso es que la iglesia no es iglesia, sino es un centro de divertimento, donde no importa cómo, pero reciba su milagro. ¿Quiere amante? Venga y reciba su milagro. Por el amor de Dios, ¿podemos llamar a eso avivamiento? A tener un poco más de cordura, ¿no, hermanos? Más de cordura. Creo, ciertamente, entonces, dicho lo anterior, que ese letargo, esa ceguera, esa ignorancia espiritual, tiene su origen en dos puntos claves. Sí, la primera es en las artimañas del diablo, pero la segunda, de esa desidia, de ese analfabetismo, de esa ignorancia espiritual, tiene que ver con el mismo creyente. Porque el creyente de hoy no es esforzado. El creyente de hoy no tiene como prioridad el estudio de la palabra, no ama ciertamente, escuchen, el orar o el servir. Por favor, hermanos. O sea, sí, el diablo y sus demonios tienen gran parte en esto, y lo vamos a tocar mientras vamos con nuestra serie, ¿no? Cuando
de verdad es del diablo y cuándo corresponde a nosotros, a los cristianos. Pastor, entonces que la iglesia no crezca. No, sí que la iglesia crezca, pero que crezca desde el arrepentimiento, que crezca desde el nacer de nuevo, que crezca desde su convicción en Cristo, que crezca desde sus evidencias internas, externas, que crezca sí la iglesia, pero desde hombres y mujeres amantes del Dios vivo. Claro que crezca. ¿Cómo no? Que anhelaríamos nosotros. Es más, estamos orando por un lugar 4 veces más grande que este. Pero claro que sí, pero con personas, siervos y siervas de Dios, santos y santas de Dios, que tengan su convicción arraigada al Señor Jesús, que tengan anclada la palabra de día y de noche, que mediten en ella, que la oración sea como el aire para su vida, que la oración sea como el pan, como el alimento para su vida, hermanos. Claro que sí, y no como lo expresa en la carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 versículo 10, en el capítulo 1, perdón, la carta de Tito, de Pablo a Tito, en el capítulo 1 en el versículo 16, cuando dice la palabra: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Y sabe qué más dice Pablo? Siendo abominables. Amados, no solamente se detiene ahí, sino que dice siendo abominables. Así que, hermanos, habiendo hecho esta introducción, pues regresemos a nuestro texto base, ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y a la luz de las escrituras, no cabe duda que existe una guerra que se libra en el reino espiritual. Satanás, sus demonios, ¿no? Dijo alguien o escribió alguien que Satanás y sus demonios combatiendo contra el poder de Dios, lo cual discrepo. Teológica y bíblicamente eso no tiene ningún asidero, hermanos. No es Satanás combatiendo y sus demonios contra Dios, porque Satanás no podrá ni siquiera acercarse a Dios, porque el poder de Dios es miles de millones de veces más grande que Satanás. O sea que Satanás no tiene nada que hacer frente al trono de Dios. No, es Satanás, sus demonios atacando su creación. ¿Quién es su creación? Tú y yo. ¿Vamos bien? ¿Sí me hago entender? Es Satanás atacando varón y mujer. Es Satanás atacando la institución de Dios más valiosa, preciosa, única y auténtica, el matrimonio. Porque el matrimonio no lo diseñó el hombre, el matrimonio lo diseñó Dios. Y entonces, ¿qué ocurre, pastor? Entonces, ¿por qué dicen que el Señor Jehová Tisqueno, o sea, Él es nuestra justicia, Él es nuestra roca, nuestra torre fuerte? Él se convierte en nuestra torre fuerte. Cuando vienen los ataques, Él interviene, sus ángeles, su ejército interviene para defendernos a nosotros. Es su poder guardándonos a nosotros. Amén. Es su poder guardándote a ti, guardándome a mí. Pero no es que Satanás llegue allá y le diga al Señor: bueno, a ver, ¿cuántos son? No, un momento. Nuestro Dios es soberano, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo soberano. Entonces, mire lo que hace el Señor: interviene a favor de nosotros. Siempre va a intervenir a favor de los matrimonios. Siempre va a fungir Él y a desarrollar su papel de no solamente Dios cuidador, sino de un Padre que cuidador. Amén. Mire cómo es, amado santo. Si tú ves que a tu hijo alguien va a cometer algo contra tu hijo, ¿no? Ese poder, pregunto, ¿está tu hijo solito y viene alguien y quiere hacerle algún mal? Pregunto, ¿ese mal, ese alguien se lo va a hacer a ti o a tu hijo? ¿A quién? ¿A quién? A ver, repítame, ¿a quién? O sea, viene este asaltante y va a hacerle mal a tu hijo, ¿sí? O sea, el tema es entre el asaltante y ¿quién? Y tu hijo. Y tú estás presente y tú te haces el... ¿Sí? Ah, bueno, pues mire a ver cómo se defiende. ¿Tú qué haces? ¡Ay, hermano! ¿Qué haces? Por el amor de Dios, ¿qué haces? Ay, hermano, defenderlo. Hermano, defenderlo es el pico, porque lo que es con él es conmigo, dice el Señor.
Denle un aplauso al Señor, si está bien. Pero déselo fuerte, hermano. Ay, hermanos. Miren que el ataque no es contra Dios. El ataque no es contra Dios. El ataque es contra ti, contra mí. Pero viene nuestro Padre Dios y dice: un momentico, lo que es con Él es conmigo, porque Él es mi hijo. Entonces pregunta: ¿quién no es hijo estará expuesto entonces a las maquinaciones del diablo? La respuesta es sí. Quien no es hijo, o sea, quien no es hijo está expuesto a las maquinaciones del diablo. Porque si no es hijo, ¿me estoy haciendo entender, amados santos de Dios? ¿Sí? O le hago otra pregunta: ¿será que usted va a permitir que su vecino le reprenda a su hijo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sencillo: porque no es su hijo, porque es el mío. Y lo que es con él, dice el Señor. Y me estoy haciendo entender, amados santos de Dios. Es una guerra contra su creación que no va a disminuir. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás sabe que la creación, nosotros los que hemos sido creados por la gracia y misericordia de nuestro Dios, fuimos creados para adorarle, para alabarle. ¿Y quién quería la adoración para él solamente? Satanás. Entonces, como él sabe que la adoración es para nuestro Dios, pues el que va a intentar que en su creación no le adore. Entonces los ataques van a estar dirigidos para que el ser humano no adore a su creador. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, hermanos. Aquí les traigo unas bombitas. Ya vamos a hacer una piñata porque no se me va a dormir. Bueno, aquí les traigo unas bombitas. Ahorita me ponen un microfonito acá con una basecita, los señor del sonido, el servidor, y ya vamos a hacer una piñata. Muy bien, para que no se duerma. Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Qué está haciendo entonces Pablo? Pablo lo que nos está recordando es que la lucha del cristiano no es solo contra Satanás mismo, sino también contra todo un ejército organizado. Ese enemigo, sí, que es nuestro enemigo más grande, no es el mundo que podemos ver, sino lo que nuestros ojos físicos no pueden ver. Entonces, pastor, ¿qué debemos de hacer para poder ver eso no físico? Tener discernimiento. O sea, saber cuándo el ataque viene de Satanás, cuándo tú estás siendo atacado, porque él nos va a atacar. Pastor, ¿y eso cómo se logra? Venga, le pongo la mano, lo soplo y lo tumbo al piso. ¿Sí? ¿Sí? Viene usted, le pongo la mano y usted, ya, listo. Ya usted va a aprender cuándo Satanás y los demonios lo atacan. ¿Sí? No. El discernimiento solamente se logra ejercitando los sentidos espirituales. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Y cómo se ejercitan los sentidos espirituales? Oración, estudio de la palabra, congregación. Esto es servicio. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, lo que tú más ejercites, y en lo que tú más ejercites, escúchame, ahí va a estar tu fortaleza. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? A ver, cuando le dijeron a usted que tenía que usar PowerPoint, y alguien dijo: ay, eso es el anticristo. Ay, un computador, el anticristo. Ay. Pero usted empezó ¿a qué? A ejercitarse, ¿sí o no? Y en ese ejercitarse a usted le tocaba llamar a su hijo: mi hijo, venga, ¿cómo es aquí? Que es que no me he dado con el chiste esto, hágame el favor. Y llega el hijo y dice: ay, pero ¿cómo? Mire. Ah, gracias. ¿Eso era todo? Sí, eso era todo. Y vuelve uno otra vez, y como uno no conoce, entonces uno vuelve y mete el dedo mal. Uy, este computador sí me salió malo, esto salió dañado, es que esto es chino, es que esto es malo. No, mamá, dale enter, dale enter. Ah. No, ¿a nadie le ha pasado? A mí me ha ocurrido muchas veces. Yo a veces estoy ahí, incluso con mi teléfono, queda muerto, y yo: no, es que estos teléfonos chinos son malos. Pa, préndelo, préndelo, préndelo. No, pero es que no me ha entrado una llamada. Hola, ¿qué operador tan malo? ¿Qué cosa tan picha esta, hermano? Este operador me tiene hasta acá. Pa, quítale modo avión. Ah. Y empieza uno a ejercitarse
Y cuando tú te ejercitas, ¿qué pasa? Pues ahí está tu fuerza, ¿no? Ahí está tu fortaleza, ¿o no? ¿Sí o no? Ah, muy bien, pues igual. ¿Tú cómo ejercitas tus sentidos espirituales? Oración, estudio de la palabra, congregación. Y si no, no vas a poder discernir. Hermano, recuerda que lo que más alimentas, eso es lo que más, con lo que más te alimentas, eso es lo que más te fortalece. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Si usted no se alimenta de oración, mire, yo aprendí aprendíamos y les enseñamos a nuestros nenes chiquitos: el que no ora, el diablo viene y se lo devora. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Bueno, eso enseñamos chiquitos. Pero si uno va a la aplicación práctica, sabe que sí. Usted sale de su casa sin orar, hermano, y resulta socio del mismo diablo. Claro, hermano. Porque sales como desprotegido. Si tú no estudias la palabra, tu mente queda como desprotegida. O sea, un chico que le está metiendo todo el tiempo en Naruto y estos otros, ¿cómo se llama el último que están dando ahora? Ajá. Papá, mira, con que usted es el del jueguito por las noches. Ya se la sabe, ¿no? Entonces, ¿de qué se está alimentando? Pues de eso, ¿no? Si pasa más tiempo en eso. Un joven que se está alimentando más de un tipo de inmoralidad, pues ¿cómo va a ser su conducta? ¿Cómo? Inmoral. Por favor, de lo que tú te alimentes, ahí te haces fuerte. ¿Me hice entender? Igual el matrimonio. ¿Cómo alimentas tu matrimonio? De cómo lo alimentes, tu matrimonio va a ser fuerte. O de lo contrario, va a ser susceptible a las acechanzas, las artimañas ¿de quién? Del diablo. ¿O usted cree que porque el diablo no va a desatar artimañas ni acechanzas, ni sus demonios tampoco, porque usted va con un desodorante llamado Biblia? ¿Sí? ¿Usted cree que esto es ejercitar los sentidos espirituales? O sea, andar con la... Y ven los hermanos demonios en todas partes y ponen la Biblia. La Biblia. Hermano, ¿cuántos capítulos tiene Génesis? No, pues, pero la carga aquí, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Apocalipsis. ¿Sí? Hermano, busca ahí Judas. Dijo, no, pero pastor, Judas Iscariote no escribió nada. Menso, Judas el apóstol. Es más, algunos no saben ni que aquí hay una carta que se llama Judas, que no contiene sino un capítulo. Y entonces creen que vida, fortalecimiento espiritual, hacen de la Biblia como una especie de fetichismo, ¿no? Como de pata de conejo, herradura, como quien tiene la mata esta de, ¿cómo se llama? ¿La matica de qué? Muy bien, se la saben. Aquí hay una hermana que la está corrigiendo y dice, no, es ruda, hermana, báñese con esa. Es ruda, es ruda. Ay, con azúcar y un limón partido en 4, eso ahuyenta. Hermano, le ahuyentará la pecueca y el mal olor en los sobacos, pero al diablo no le aumenta, porque el diablo le encanta que se practique la hechicería, el ocultismo, la brujería, la idolatría. Eso le encanta al diablo. Ese es su plato predilecto. Entonces tienen la Biblia como eso. Entonces sí, no, pastor, yo sé las cosas de Dios, pastor. Es que a mí el diablo, pastor, yo mire, por ejemplo, yo voy a leer, pastor, yo todo es por revelación, ¿no? Todo es por revelación, pastor. Entonces yo, por ejemplo, pongo mi Biblia, ¿no? Ahí en la cabecera de la cama con un vasito de agua, y un limón partido en 4, con un huevo cocinado por debajo de la mesa. Ay, hermano. Y cuando abro la Biblia, lo que el Señor me diga. Y por lo regular, ¿qué es lo que les encantan? Las promesas. Ay, lo que les gusta. Y yo le pregunto, bueno, hermano, y si usted con ese huevo por debajo de la cama y con ese limón partido en cruz y un vasito con agua, y usted abre su Biblia y le sale Judas se ahorcó, ¿usted qué hace? Dele en agua a la hermana. ¿Usted qué hace? Y aparte de eso, encuentra que se colgó de un árbol y que el árbol se desprendió y sus entrañas se esparramaron por el monte y los perros se los comieron. ¿Usted qué hace, hermano? Ay, ¿verdad? Eso le pasó a Judas, sí, menso, por tarado. Es que, hermano, ocurren tantas cosas, hermanos. Y al diablo le encanta eso.
Le encantan los supersticiosos, esos profetizos de turno que le dicen a usted: Dios me está revelando, eso es lo que hay en tu bolso. Ay, tú dame tu fecha de cumpleaños y yo te digo el man que te espera o la mujer que te espera. Ay, Dios, le encanta al diablo. ¿Y sabe cómo le llaman estos cristianillos, no, de azúcar y papel, de chocolate? ¿Sabe cómo le llaman a eso? Avivamiento. ¿Ustedes les parece que hay avivamiento? Ahí lo que con el tiempo va a resultar es un avispamiento, hermano. Pablo nos muestra un ejército organizado, jerarquizado. Dice: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales. Y es una descripción de los diferentes niveles y rangos de estos demonios que hacen parte de un imperio sobrenatural de maldad, que lo único que quieren es destruir naciones, familias, matrimonios y generaciones. Entonces, ¿cómo es posible, hermano? Pastor, es que lo que está viviendo nuestro país vecino o los demás países, ay, pastor, es que eso sí es terrible, ¿no? Eso, hermano, ¿sabe cómo se llama? Eso se llama una invasión demoníaca, eso se llama una posesión diabólica, porque el diablo también toma gobernantes para subyugar, para oprimir naciones, pueblos, naciones enteras. Y cuando usted indaga el trasfondo de esos gobernantes, son gobernantes que han sido idólatras, hechiceros, acuden a vudús, van y acuden a brujas. Hermanos, son adictos, esos tipos son adictos a la brujería, a la hechicería. Hay naciones que han sido arrasadas por Dios en este tiempo, porque muchos actores y actrices de Hollywood iban a este lugar a que les hicieran y les practicaran el vudú para hacerse famosos, y transaban con el diablo. Y tuvo un día que arrasar el Señor con esta nación. No tienen presidente porque fue asesinado. El que entendió, entendió. ¿Me estoy haciendo entender? Y toman a los gobernantes, hermano. Y estos gobernantes son poseídos por fuerzas espirituales de maldad. ¿Y por qué? Porque le abrieron la puerta a la hechicería, a la brujería, al ocultismo. Porque practicaron todo tipo de cosas asquerosas. Aquí tuvimos y hemos tenido gobernantes que no se ventila. Pero hermano, aquí tuvimos uno que era especialista en la casa de Nariño para hacer sacrificio de animales, cuando se vio involucrado en un proceso terrible, y tenía su bruja y su brujo de cabecera, dicho por la persona que se convirtió en su momento. Dijo: mire, yo fui asesora personal en estos actos y hechos de X gobernante, del cual me reservo el nombre. Hermanos, el diablo opera a nivel de todo, desde gobernantes y naciones hasta matrimonios, familias, destrucción. El diablo opera, está completamente organizado. Y el cristiano con una pistola de agua, ¿se acuerdan del armamento que traje? Ato y encadeno, ay, coja oficio, échese agua, hermano. Todo esto, hermano, es lo que se ve. Y el diablo empieza a trabajar, hermanos, en esas mentes corruptas, dañinas, trayendo engaño. Es que es increíble, hermanos. La verdad que siento como a veces un poco de efervescencia cuando hoy se defiende a un parroquiano de turno que porque fue y visitó a un jerarca de esta iglesia romana, y hay un pastor, un hombre que dice que es cristiano, que defiende esa posición diciendo: pero demos gloria a Dios, deberíamos de estar contentos porque el señor se convirtió. Pastor, lo entrevistaron, ahí está la revista Semana. Ay, hermanos, bueno, allá usted sí. Si se siente ofendido por su padrino, ese es su problema. Y dice este pastor: debiéramos de estar contentos, felices, se convirtió, porque tiene sed de Dios, sed de Dios. No, tiene sed de poder. Tiene sed de poder este panqueque. Tiene sed de poder este pérfido, lisonjero, hipócrita, analfabeta, casquivano, mentecato. Tiene sed de poder. Y de igual manera el calificativo para este pseudopastor que está aliado para decir que no, que es que se convirtió mentecato, analfabeta, ignorante bíblico. Sí, no tengo problemas. Me puedes, ¿cómo se llama? Haz lo que quieras con YouTube.
Pero es que eso eres, pseudopastor, mentecato, pérfido, analfabeta, ignorante bíblico. Eso es lo que eres. ¿Cómo vas a decir que convertirse es convertirse a la religión cristiana, a la religión católica? ¿Cómo vas a decir que eso es conversión? Tienes sed pero de poder, y lo que tienes es ánimo pero de votos. Y entonces resulta que ahora sí todos estos políticos se están convirtiendo, y los púlpitos se están convirtiendo en lanzamiento de campañas. Y lo peor de todo, estos pastores guerreándosela, o como ellos, como hienas, como buitres, peleándose a los políticos para que vayan y los visiten, para que después les den unas sillas, o después le paguen, o le den un piano. Yo no necesito nada de eso. Mi llamado no fue a ser político, mi llamado fue a predicar a Cristo resucitado. Mi llamado fue a predicar al único, al Señor, al incomparable, al grande, al gran yo soy, Jesucristo. ¡Oh! Dice mi esposa, me dice: cálmese, tranquilice, acuérdese que está en el cardiólogo. Pero sueño, hermano, si el Señor ha de llamar algún día, que sea desde acá, pero así, con efervescencia por el nombre de Cristo, sin negociar, sin diluir, sin transar el evangelio, hermanos. Qué vergüenza, hermanos. Me dio pena, la verdad. Sentí vergüenza ajena ver este pseudopastor, balbuceador, lisonjero, mentiroso, pérfido, mentecato, ignorante, analfabeta bíblico. Porque eso es lo que es. Y no me voy a guardar adjetivos calificativos para este tipo de casquivanos, sibaritas, porque eso es lo que son. Buscan es los beneficios de un político para ver cómo pueden vivir bien. Sigamos, hermano, para que se den cuenta ustedes de cómo opera el diablo y sus demonios. ¿Voy siendo claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces el propósito de Pablo no es que nos intimidemos, que nos relajemos al explicar los detalles jerárquicos, sino a que estemos atentos y resistamos. Eso es estar firmes. ¿Firmes ante qué? Ante los ataques, las acechanzas, las artimañas ¿de quién? Del diablo. Y la mejor manera de tratar con estos seres, demonios, espíritus inmundos, con Satanás, en nuestra vida cristiana, no consiste en hallar la técnica para echarlos fuera. Pastor, ahí echan fuera demonios. ¿Y cómo lo hacen? Ustedes ponen aceitico, pañitos húmedos. Ustedes venden estillitas de la cruz de Cristo para que cuando se manifiesta el demonio se le incrustan no sé dónde. A ver, pastor, ¿cómo es el proceso para ese tema de cómo sería la técnica? Ya muchos la tienen, no, ato y encadeno, sale y sal fuera, y sal fuera, y sal fuera, y sal fuera, y te ato y te encadeno y sal fuera. Y yo le pregunto a ¿cuánto hace que dejaste ver pornografía? Dijo: no, esa no la he echado fuera, esa no la he echado fuera. Pastor, es que tengo un demonio de nicotina, de cigarrillo. ¿Será que usted me lo echó fuera? Digo: no, hermano, más bien cuando esté afuera no compre cigarrillos. Ay, hermano, por favor, es que mire que esto hemos hecho un misticismo terrible, hermanos. Pastor, ¿qué será? Que es que soy dominado por un demonio de ver las mujeres. Hermano, ¿qué hace viendo pornografía? ¿De quién es la decisión? ¿Suya o mía? ¿De quién? Suya, hermano. Claro que la palabra habla así de lo que es liberación, y hay diferentes evidencias en la palabra, 8, 10, 12, que muestran a Cristo echando fuera demonios en los diferentes evangelios sinópticos. Claro que sí. Y la liberación es el pan del verdadero creyente. Claro que sí. Pero eso es un tema aparte a tus viejos hábitos y costumbres. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Vamos bien? Así que la manera de tratar con estos seres en nuestra vida cristiana no consiste en hallar la técnica para echarlos fuera, sino en mantener nuestro compromiso constante, consistente, sólido
a través de los instrumentos poderosos que brotan de su gracia. ¿Cuáles son esos instrumentos poderosos que brotan de su torrente de gracia para que nosotros estemos firmes ante las acechanzas del diablo? La oración, el estudio de la palabra y la congregación. Esto es servicio. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, amados santos de Dios, ¿esto qué hace? La oración purifica nuestra alma. El estudio de la palabra mantiene nuestra mente en un estado de limpieza, de santidad, de tal modo que no haya lugar no limpio a un solo rincón en que estos seres, demonios, espíritus inmundos puedan ocupar en nuestra vida como creyentes, hermanos. En Romanos el apóstol Pablo es muy claro. En Romanos capítulo 12 versículo 1, mire que ahí Pablo no le está echando fuera demonios a nadie, hermano. Pablo le está diciendo así que: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que eso es cristianismo inteligente. Ahí dice culto racional. ¿Me estoy haciendo entender, amados santos? ¿Es una realidad que existen los demonios? Sí, existen. Y Satanás puede ser considerado un demonio toda vez que se le denomina el príncipe de los demonios. Claro que sí, es una realidad. Satanás acusó a Job ante Dios y trajo sobre él, pero con el permiso de Dios, alguna serie de situaciones hacia Job. Satanás y los demonios son seres espirituales reales que a lo que primero se oponen es a Dios y a su creación. ¿Vamos bien, amados santos de Dios? Por favor, a tener cordura, hermano, a tener mucha cordura. No hay ninguna evidencia de que los demonios son entidades temporales, o sea, que estuvieron hasta los apóstoles y ya se fueron. Si eso es así, explíqueme entonces por qué se ve tanta maldad en la humanidad. Si ya los demonios se fueron, los espíritus inmundos, y Satanás es inoperante, ¿por qué vemos, por ejemplo, un hombre que apuñala a su mamá dormida con un cuchillo de tal manera y con tal sevicia que el cuchillo queda incrustado porque llegó hasta la columna vertebral? Díganme ustedes si eso no es una operación hecha por los demonios. Eso es una persona poseída, demoníaca, con espíritus inmundos. Hermano, todo este tema de maldad. Explíqueme cómo entonces, por ejemplo, hermano, Satanás usa a una niña de 13 años para vender su cuerpo. Aquí cerca, esto se llama el Caño de la avenida Boyacá, hace un tiempo, y la niña está de 13, 14 años, vendía su cuerpo a indigentes y cobraba en bazuco. ¿Satanás operando y sus demonios? ¿Sí o no? Ah, bueno, pastor, sáqueme el demonio de marihuana, sáqueme el demonio de bazuco. No, hermano, deje consumir. Es fácil. Yo no era cristiano y ya me había deshecho de las adicciones. ¿O qué le vas a echar la culpa al diablo? Es que el diablo me armó el bareto. Ah, no me diga. Si el diablo tenía una pipa de lujo, pastor. Ah, no me diga. ¿Quién compró la pipa? ¿Quién armó el maduro? ¿Quién armó el diablito? Que es una mezcla de marihuana y ¿cómo se llama esta porquería? Porque eso es como el excremento del diablo, hermanos. Si ese excremento, ¿quién decide comérselo? ¿Quién? Cada uno. Ay, hermano, tenemos que ver el pecado como es, porque la gente dice: ay, es que es una adicción, a ver si me tratan la adicción. No, ninguna adicción es pecado. Y vea el pecado como excremento del diablo. Cuando usted ve el pecado como excremento del diablo, usted lo piensa dos veces para comer lo que se está comiendo. ¿Y no gustar? Muy bien. Yo aquí practico la teología del indiecito, para los que no saben. Ti no importar, ti no gustar, mí no importar. ¿Vamos bien? Así que, amados hermanos, y seguirán los demonios arreciando y Satanás. Y aún incluso en el periodo de la gran tribulación, los demonios estarán extremadamente activos, como lo describe en Apocalipsis capítulo 9 versículo 3 al 11 también, hermanos. Claro que sí. Y los que están estudiando Apocalipsis veremos el capítulo 12 y estaremos estudiando también el 16 del 13 al 14.
Así que, amados hermanos, la evidencia que ofrece el Nuevo Testamento de la existencia de los demonios, de verdad se los digo, es abrumadora. Todas las evidencias están, hermano. Los demonios tratan de entrar a los hombres y controlarlos. Eso es lo que hacen. Y por eso Satanás tiene su rango, ¿no? Principados, potestades, huestes. ¿Ustedes no creen que este sector donde estamos, Satanás ya le asignó un gobernador? ¿Sí o no? Le voy a decir cuál gobernador. Brujería y hechicería, que es lo que más se practica aquí, alrededor de esto. Aquí al lado tenemos un centro de brujería y hechicería. Ay, pastor, me da la dirección. Eso aquí al ladito. Es que no falta. Hermanos santos de Dios, son seres. Los demonios son seres. No son materiales, pero son demonios. Se traduce como neuma, como espíritus, que están buscando en dónde habitar. ¿Y sabe cuál es su área predilecta? ¿Dónde habitan y dónde empiezan a actuar? En el pecado, hermano. En los deseos de la carne. ¿Me estoy haciendo entender? En los deseos, ahí es donde ellos empiezan de alguna manera su actividad. Son seres espirituales, son criaturas invisibles que en algunas oportunidades sí se pueden presentar como ángeles de luz. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ay, pastores, que ese muchacho se ve tan lindo. Tenga cuidado, no vaya a ser que sea uno disfrazado. Tenga cuidado. Yo sé, como dicen las mamás. Se la sabe, hermana. Se lo dije. Amados santos de Dios, hermano. ¿Qué tipo de actividad desarrollan? Ya se los describí, vimos algunos aspectos claves. Pero ¿cómo es su actividad? Y su actividad es desde los mismos poderes que tienen inteligencia, fuerza. Los demonios son capaces de crear una red de información, llevar a cabo planes y estratagemas para hacer caer la creación, para hacer caer a los cristianos. Hermanos, o sea, de verdad que no estamos hablando de algo desconocido. Pero esto no es para que tiemble usted. Ay, hay un demonio. Ay, en la mata hay un demonio. Se movió. Ay, se movió. Ay, porque ven demonios en todas partes, pero no se ven los diablos que son en la casa. Ay, se movió. Ay. Recuerdo una anécdota así rápidamente de un hombre que estaba vendiendo una casa y no la había logrado vender, y llegó uno de estos mercachifles, ¿no? Llamados pseudoprofetas, sí, de estos diablos. Dijo: hermano, yo sé cómo sale eso. Eso es con aceitico de oliva, y vamos a orar y a darle 7 vueltas a la casa. Se están acordando, ¿no? Vamos a darle 7 vueltas a la casa. Y aparte de eso, vamos con la jeringonza, salta la vaquita, la baranda por encima, la bazuca, saque la ruana y le pegamos por debajo. Hablar en lenguas, hágame el favor. Y con el aceitico de oliva. Y ya después se fue, ¿no? Y resulta que no le funcionó, seguía escuchando ruidos y por eso no podía vender su casa. Un día llegó un hombre de Dios y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Arrepiéntase usted, porque usted fue practicante de brujería, hechicería, todo tipo de agüeros y todo este tipo de cosas. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios, hermano. Porque sabe que los demonios operan en lugares activos. Los demonios operan cuando la persona no se ha arrepentido, no ha rechazado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Su campo de batalla es el no arrepentimiento, ¿sí? Y este hombre se arrepintió. Y ya se arrepintió el hombre. Dijo: Señor, te pido perdón. Sí, yo consulté a María Alonso, al negro guajiro. Yo fui a donde el masajista, aquel de no sé qué. Yo estuve también donde Regina 11 pastores, que ya tenía hija. No sé qué. Yo fui allá, pastor. Me arrepiento, Señor. Se arrepintió. Volvió el mercachifle y le dijo: ¿cómo le fue? Dijo: bien. Muy bien, hermano. O sea, le funcionó lo que le dije. Cuando le dijo le funcionó lo que le dije del frasquito de aceite, ¿se acuerdan del mercachifle? Cuando le dijo así, empezó a sonar como las ollas en la cocina. El hombre todavía permanecía ahí con unas ollas. Y se asustó el mercachifle y dijo: ay, sí, esto es verdad. ¿Usted no está asustado?
Dijo el hombre: no, pues yo no, porque yo ya me arrepentí de mis pecados, ya me arrepentí de todo, ¿sí? Pero es que Satanás está en su casa, ¿o usted no le da pánico eso? Entonces eso deja mucho que pensar, ¿no? Esto sí era un mercachifle. Entonces el hombre, como ya tenía la doctrina bien clara, dijo: ¿y usted está asustado, mercachifle? Bueno, mercachifle no, profetizo. Dijo: ay, sí, porque se escuchan los ruidos. Y este hombre, con una tranquilidad pasmosa, le dijo: sí, sabe que sí, es el diablo, pero a causa de mi arrepentimiento, de haberle pedido perdón a Dios, lo tengo lavando la loza. Dele un aplauso al Señor. Muy bien. ¿Cuál es su actividad principal? ¿Cuál es la principal actividad de los demonios, Satanás? ¿Cuál? La primera, o el primer plan de Satanás, escuche, por sobre todas las cosas, es oponerse a los propósitos de Dios. ¿A qué? ¿A los propósitos de quién? De Dios. Los demonios, Satanás, promueven la rebelión contra Dios entre los hombres. Cuando Satanás dijo: seré semejante al Altísimo, introdujo entre los ángeles una filosofía centrada en la criatura y vino al hombre con la misma mentira. ¿Qué le dijo al hombre? Seréis como ¿quién? Como Dios. Tremendo, hermanos. Por eso es que el anticristo es el epítome de lo que es la rebelión, el hombre de pecado. Cada vez, hermano, que de alguna manera tú rechazas, cada vez que te resistes a los principios, ten cuidado, porque estás abriendo la puerta para que los demonios hagan un bazar en tu casa, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Es posible, pastor, entonces que no entren, que no nos acechen, que no nos ataquen? Sí, es posible. Pero todo depende, hermano, de tu santidad. Todo depende, hermano, de tu vida espiritual. Los demonios son los que llevan al hombre a la idolatría y lo mantienen engañado. ¿Saben por qué? Porque los demonios saben que de alguna manera, sometiendo hacia el hombre, lo alejan ¿de quién? De su creador. Porque los demonios quieren que se adore ¿a quién? A Satanás. Entonces la pregunta: ¿los demonios y Satanás harán milagros? La respuesta es sí, porque tienen poder. Y ese es un poder para rendir cultos a ídolos, para adorar demonios. Ese es un poder para hacer del ser humano el centro de la creación y no a Dios. Otra actividad: oprimir la humanidad. ¿Y cómo lo hacen? Apartando a la humanidad de la verdad. Evidentemente promueven lo malo antes que lo bueno. Por eso es que destruyen, hermano. Otra actividad es que se oponen también a los creyentes en Cristo. El principal blanco de Satanás es el verdadero creyente. Él odia a los creyentes de oración, estudio de la palabra y congregación, pero es socio de los que no oran, no estudian y no se congregan. ¿Qué sociedad tienes? ¿Vamos bien? ¿Sí ven, hermano? Esto no está hecho fuera. Ay, parece ese es el diablo. Satanás lanza todas sus fuerzas malignas con el creyente, contra el creyente. ¿Y cómo hace? Atacando su confianza en Dios y en su palabra. Lo tienta siempre para que peque. Promueve la inmoralidad. Le encanta destruir los matrimonios cristianos. Mire, hermano, son como sus peritas en almíbar. Le fascina a Satanás. A él le encanta destruir los matrimonios cristianos. Una de sus delicias también es falsear el ministerio cristiano y hacer pasar por algunos en la iglesia como cristianos. ¿Me estoy haciendo entender? Hay algunos aquí que parecen. Ahora pudieran ser, pero hay otros que no son. Uy, pastor, ¿quiénes son? ¿Usted que tiene discernimiento? No, hermanos, usted ya lo tiene que discernir usted. Pero hay algunos que vienen por lo suyo propio. Puede que corran las sillas, laven los baños, hagan una que otra cosa, pero vienen por lo suyo. O vienen por el caballero, o vienen por la damita, pero vienen por lo suyo. Así que a ser cuidadosos, ¿no? A ser muy cuidadosos. No nos equivoquemos, porque Satanás hace creer en muchas ocasiones al pastor
Incluso a uno lo quieren engañar haciéndole creer que fulanito es convertido, cuando lo que es un pervertido. ¿Esto hace entender, santos de Dios? Y por último, pastor, ¿y las bombas cuándo las va a repartir? Ya mismo, ya mismo. Ya nos vamos de piñata, ¿sí? Ya, tranquilo, ya. ¿Cuál quiere? Muy bien, muy bien. Entonces, esa guerra espiritual, ¿dónde se libra? Hoy vamos a ver un aspecto en donde se libra la batalla, porque hay dos campos. Uno, el que vamos a ver hoy, y el otro lo vamos a ver más adelante en el transcurso de la serie. Pero el de hoy, ¿dónde se libra esa batalla? ¿O dónde se genera esa guerra espiritual? Se genera inicialmente en la carne. ¿En la qué? En la carne. Ahí es donde Satanás suelta toda su artillería, hermano. Absolutamente toda su artillería. Ahí es donde Satanás hace de las suyas, hermano. ¿No? Venga, hermano, rápido, cuento hasta 3, 2 y medio, hermano. Qué lentitud, haga el favor, colabore. Muy bien. Vayas inflando esta, hermano. Aquí cerquita, ábrame el micrófono, hermano, por favor, que se note que la está inflando. Muy bien. Con ustedes un truco de magia. Ay, cómo les gusta, ¿no? Ay, les fascina el show. Muy bien. Uy, cuidado que... Uy, hermano. ¿Qué será, pastor? Ay, pues que está inflando una bomba, menso. Lo primero es la carne, hermano, ¿no? Nuestro enemigo, inicialmente, el nuestro, es la carne. Porque ahí es donde opera Satanás y sus demonios. ¿Me estoy haciendo entender? Póngame cuidado acá. Téngame la bombita ahí. Eso, que ese quietico. Desínflela un poquito. Más. Más, hermano, me va a dar algo aquí. Eso. Muy bien. Es la carne. Y hay un principio en la carne. La carne tiene una esencia. ¿Sí? Entiéndase carne, escuchen, no como el cuerpo. No como el cuerpo. Carne, entiéndase desde el punto de vista teológico y bíblico. Carne significa de alguna manera deseos, ¿sí? Malos deseos. Entonces la palabra bíblica carne tendrá varias connotaciones dependiendo del texto que se está usando. En este caso vamos a utilizar la definición carne como está en Efesios capítulo 2 versículo 3. Nuestro enemigo, la carne, es esa capacidad espiritual perversa dentro de nosotros. O sea, esos malos deseos. ¿Cómo operan? Escuche cómo operan. Un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Sí. ¿Y Satanás está dónde? Diga, al acecho. ¿Cómo? ¿Mirando a quién? Devorar, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Empieza operando ¿desde dónde? Diga, desde la carne. ¿Desde dónde? O sea, desde los malos deseos. La carne tiene una característica, es que es egoísta, pero su esencia es el orgullo. ¿Es el qué? El orgullo. Y Satanás aprovecha eso. Bájale la bomba más. Espere un momentico, por favor. Listo. Digamos que este se convirtió. Digamos. A ver. Quítesele. Porque ¿cómo va a ser, hermano? Eso, muy bien. Entonces, no es el caso del hermano. Es un ejemplo ligeramente cambiado. Bueno, se le dice al hermano: hermano, deje su orgullo. Sople. Se sopló el hermano. Hermano, que sea diezmador, generoso. Se sigue soplando. Hermano, que le dé buen trato a su esposa. Sople. Se sigue soplando. O sea, la carne se va ¿a qué? Ay, ¿o no? ¿Por qué? Porque cree que él ya se la sabe. ¿Qué? Ahí operan ¿qué? ¿Qué opera ahí? Los demonios. Hermano, por favor, que deje la lascivia y la inmoralidad. Se sopla el hermano. Se sigue soplando. O sea, ¿lo va inflando qué? Su orgullo. Y ahí es donde empieza a operar ¿quién? Satanás. Hermano, mire, por el amor de Dios, es con los principios, con las verdades bíblicas. Hermano, ore. Se sigue soplando, no le gusta orar. No quiero orar, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie. Pues si es así, pues yo dejo todo. ¿Y qué? Siga soplando. Mírelo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué cree que hace Satanás? Llega un momento en que se le dice tanto a ese hermano, de alguna manera, que ya los demonios toman ¿qué? El control. Toman el control, ¿no? Y se le dice: no, hermano, mire, por favor. Y Satanás, ¿cómo está al acecho? ¿No? Está al acecho.
Y todo el tiempo lo que quiere Satanás es que esa alma que se pierda o vuelva atrás, ¿cierto? Porque se le está diciendo, hermano, la instrucción, por favor, siga la instrucción. Se sopla el hermano. Entonces ya llega un día, hermano, en que ya no se le dice nada, ¿no? Y claro, todo eso que tenía el hermano guardado a causa de su orgullo, acérquese ahí, hermano. A causa de ese orgullo, Satanás lo aprovecha, ¿cierto? Entonces llega un día que el hermano dice, no, pues yo no vuelvo, y que a mí no me gusta esa predicación, y que pues no vuelvo. Sople, hermano. Entonces llega un momento que Satanás aprovecha, y ya al hermano no se le dice nada más. Siga soplando, hermano. Eso. Ya al hermano no se le dice nada. Y como ya no se le dice nada, Satanás aprovechó. Aprovecha, a ver, sople. Satanás aprovechó. El hermano se estalló en su propia humanidad y su carne, a darle rienda suelta a la hilacha, hermano. Hermano, devuélvame la bombita, por favor. Gracias, hermano. Pregunto, Satanás le estaba diciendo, yuhu, hermanito, yu, vuela, Satanás, yato. No, yuhu. No, un día Satanás aprovechó y ¡pa! Lo acabó. ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Destrucción. Porque el hermano le dio rienda suelta a su carne. Está buena la piñata, ¿no? Así irán los demonios con un matrimonio dividido, en disensión, en pelea, en maledicencia. Así dirá Satanás y sus demonios cada vez que tratas indebidamente a tu esposa. Así dirá Satanás y sus demonios cada vez que recurres a la pornografía, a la avaricia, a la codicia, al egoísmo, a la envidia. Así dirá Satanás y sus demonios cuando tú tienes apariencia de cristiano y vienes es por lo tuyo propio, ni siquiera atento a las enseñanzas o predicaciones, ni qué menos el servicio, y qué decir el estudio de la palabra. El estudio es para los burros. Ni qué decir la oración, yo oro cuando yo quiera. Así irá Satanás y sus demonios. Está buena la piñata. ¿No les da escalofrío? A mí sí, hermano. A mí sí. Porque esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Y viene la destrucción, ¿qué? Familiar. Se destruyen los hijos, el matrimonio, la vida personal, la vida particular. Y todo esto, hermano, porque un día se le dio rienda suelta a la carne egoísta. ¿Me hice entender, amados santos de Dios? ¿Es posible derrotar la carne? Sí. Vaya a la cruz, hermano, arrepiéntase. En vez de estar, sáqueme este demonio, sáqueme este, ay, sáqueme este. No, ¿cuál sáqueme, hermano? Ese se sale solo. ¿Sabe cuándo se sale? Cuando hay santidad en tu vida, cuando hay oración, estudia la palabra, cuando hay congregación. Hay gente que le da rienda suelta, yo imaginando un poco, sin especular, y obviamente no es un tema teológico lo que voy a expresar o bíblico, pero hay gente que es tan mala, hermano, y asiste a la iglesia, que yo creo que hasta a los demonios les da pena. De verdad, hermano. Yo creo que hasta a los demonios les dará pena de la clase de cristiano que son muchos. De verdad, hermanos. Así que, santos de Dios, ¿es posible derrotar la carne? Sí. Sí es posible. ¿Y cómo la derrotamos? Y denme en 3 minutos y vamos a Romanos capítulo 6 rápidamente. Yo sé que nos estamos dando hoy un banquete, hermanos. Espero que sea de gran bendición para sus vidas. ¿No? Espero que sea así. Hola. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pero vayamos al texto en el versículo 6, que dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué?
¿A dónde tienes que ir? Diga, a la cruz. Señor, renuncio a esto que me está dominando. Si su tema es de pornografía e inmoralidad sexual, hermano, a ser cuidadoso, pero a renunciar a todo eso. Si su motivación en esta iglesia es por buscar una dama o buscar un caballero, o si su motivación es por riqueza, por alguna cosa de esas, hermano, estás en el lugar equivocado. Arrepiéntete, porque eso lo aprovecha Satanás, hermano. Eso lo aprovecha el diablo, hermano. Si su motivación ciertamente en su vida es por dinero, en su vida hay avaricia y codicia, hermano. Eso lo aprovecha el diablo, hermano. Versículo 11 del capítulo 6 de Romanos. Wow. 11 del capítulo 6 de Romanos. Oh Dios, creo que es mi alarma. Ya. Versículo 11 dice: así también vosotros, considerados muertos, ¿a qué? O sea, que hay que, hermano, ir a la cruz y que esta carne muera. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí vamos bien? Pero ¿cómo lo hace si no hay oración? Si no hay estudio de la palabra. ¿Cómo lo haces? Pues, hermano, oración, estudio de la palabra, congregación. Hay que ir a la cruz, hermano. Y el versículo 12 dice el apóstol Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El apóstol le está diciendo: vea, rechace el pecado que te está gobernando, renuncia a ese control en su vida, entréguele a Dios su vida, entréguele a Dios como uno nacido de nuevo, entrégate a Él. Amén. Es así, hermano. Cuando es el Señor el que toma el control en tu vida, vas a estar protegido, hermano. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vas a estar qué? Vas a estar ¿cómo? Protegido. ¿Y quién va a desarrollar esa protección? ¿Quién va a desarrollar esa protección en ti? El Espíritu Santo del Dios Altísimo. Amén. Que mora en ti. Porque el diablo ahí no puede tocar ni puede entrar. ¿Vamos bien? Estaba esperando algo que solicité, pero parece ser que no fue posible. Sí, pero no puedo ir hasta allá. Pero bien. Me estoy haciendo entender, amados santos de Dios. Quería hacerles una ilustración, pero parece ser que no fue. Muy bien. Así que, santos de Dios, dice la bendita palabra del Señor en el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la... Ay, hermano, denle un aplauso al Señor, hermano, bien fuerte. Es que están adecuando aquí estos temas, que soy yo, creo. ¿O es ese? Ah, es este. No sé, me moví y el cablecito. Bueno, termino, hermanos. Pues préstame ese, hijo, para no interrumpir. Dios. Muy bien. Entonces, amados santos, sí es posible. ¿Sí es qué? Sí es posible. Entonces, ¿cómo va a ser que es más poderoso Satanás y sus demonios que Cristo? Si es en Él que estamos guardados, si es que Él es nuestro guardador, nuestro cuidador, en Él está nuestra protección. Entonces, ¿por qué ceder, hermano? ¿Por qué ceder? ¿Saben por qué? Porque pueden más los deseos egoístas, los deseos de la carne, hermanos. ¿Quién toma la decisión? ¿Me hice entender, santos de Dios? ¿Cómo operan? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Muy bien, los jóvenes de la alabanza. Bien, cierre sus ojos, hermano, incline su rostro. Y si hasta hoy eran esas luchas
Que sea un tiempo primeramente de arrepentimiento. Dile: Señor, me arrepiento. A la verdad, Señor, me arrepiento. Hoy he entendido, bendito Rey Santo, mi Señor, que todo esto de la lucha es una realidad. Que Satanás y sus demonios es una realidad. Pero también me queda claro que el poder tuyo es una verdad. Señor, gracias. Porque con una enseñanza como esta no se pretende hacer una apología a Satanás y a sus demonios, sino a que tengamos muy claro a qué nos enfrentamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oh Rey, en el nombre de Jesús, Señor, sé que un campo de batalla donde se libra y puedo ser vencido es en mi propia carne. Por favor, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, porque sé que ahí está mi fuerza. Pero me queda claro, Señor, me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido perdón, porque he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Perdóname, Señor, porque esto que me gobierna es posible neutralizarlo, Señor. Es posible, Señor, con una vida en santidad. Es posible a través de la oración, el estudio de la palabra, la congregación. Es posible, Señor, a través de una decisión clara y auténtica de arrepentimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, buen Dios. Ayúdanos, Señor, también como iglesia, Señor. A vivir en iglesia, Señor. Esto es en comunidad, también en servicio, Señor, conforme a tus verdades y a tus principios, Señor. Ponga su mano en su corazón, y no como algo místico, hermano, no sea místico, sino como en una actitud de humildad. Señor, a la verdad, si algo me ha quedado también claro es que esta carne fue derrotada legalmente en la cruz. Y es derrotada, Señor, cuando me arrepiento, cuando te pido perdón. Oh Rey, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Si hemos sido bautizados en Cristo, en su muerte, si hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, entonces ¿cómo ha de prevalecer en mí el pecado? Sabiendo que este viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que este cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que yo ya no sirva más al pecado. Señor, y tu palabra dice que si muero contigo, esto es en Cristo Jesús, también viviré en ti, Señor. Oh Rey, yo anhelo vida, Señor, vida. Y tú viniste para dármela y dármela en abundancia. Perdona mi pecado, Señor, me arrepiento. Si hasta este tiempo, Señor, no sabía quién eras tú y he venido por primera vez a un lugar como este, o si tal vez llevaba años de cristianismo y muy seguramente el pecado se venía enseñoreando, pero hoy he entendido que no estoy bajo la ley, bajo ese poder de pecado, sino que estoy bajo tu gracia. Oh Rey, Señor mío y Dios mío, me arrepiento, Señor. Oh Rey, que a través de mi carne yo no le abra la puerta a Satanás y sus demonios para que traiga destrucción a mi vida, a mi casa, Señor. Por favor, Señor, que pueda andar en el Espíritu, en tu Espíritu, Señor. Que aprenda a depender de ti en todo tiempo y en todo lugar.
obedeciendo tu palabra, Señor, y no contristándote o entristeciéndote con pecados inconfesos, incluso con pecados ataimados y profundos, que sé que están ahí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no quiero resistirme más a tu voluntad. Me rindo, Señor. Me rindo, Rey, a tus pies, Señor. Tú eres mi Dios y mi Señor. Te entregaste completico por mí, Señor. Y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname. En verdad, aprovecha este tiempo, hermano, hermana, santo, santa de Dios, matrimonios, aprovechenlo. Crucifiquen esa carne egoísta, pecadora, que opera como en una rebelión hacia Dios. Dile: Señor, me arrepiento, Señor. En el nombre de Jesús, que Él te fortalezca, te afirme y te establezca. Señor, en el nombre de Jesús. Yo sé que esta carne es capaz de toda suerte de maldades, lo sé, pero también sé que nacido de nuevo, esto que operaba en mí ya no se va a enseñorear de mí. No reine pues, dice el apóstol, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo obedezcan, amados santos de Dios, en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino más bien preséntense en ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque para eso vino Cristo, para rescatar lo que se había perdido. Presenten sus miembros a Dios, al Señor y Dios, como instrumentos de justicia. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Ahí a solas con tu Señor. Adórelo. Santo es el Señor que reveló su amor. Adórelo. No lo puede
Digno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, aleluya. La adoración toda para ti, Señor. Aleluya, mi Rey. La adoración es toda para ti, oh Rey. Tú que viniste a rescatar lo que se había perdido, Señor, dentro de los cuales estaba yo, Señor. Oh Rey, ¿cómo no rendirme y humillarme, Señor? ¿Cómo no arrepentirme, oh Señor? Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Santo, santo es el Señor que reveló su amor. No lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, Para arrepentimiento, Señor. Por favor, Dios. Oh, mi Señor y Aleluya, 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 mi Rey. Señor y Dios. Amados santos de Dios, y ahí con sus ojos cerrados y con una actitud de reverencia, y esto dirigido a los matrimonios y a las familias. No permitan la división, la disensión, porque Satanás y sus demonios aprovechan eso, la carne egoísta del uno y del otro. Amados santos, por lo que más quieran, se les suplica, se les ruega, se les insta: reconcíliense, por favor. No den lugar al diablo. Dos son más que uno, y cordón de tres dobleces, dice tu palabra. No hay quien lo rompa. Él, ella y Cristo. Si hoy había habido disensión en tu casa, maledicencia, pelea, discordias, aún la falta de perdón, aprovechen este tiempo. Reconcíliense, por favor. Los padres con sus hijos. Es verdad, nuestros hijos a veces hacen tantas cosas, nuestros padres también, pero estamos llamados a reconciliarnos en el perdón. Esto verdaderamente agrada a Dios y cierra puertas para que el diablo no haga de las suyas en casa. Señor, gracias una vez más. Reconocemos que eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Y gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios de toda gracia,
Por eso a ti te alabamos, te honramos, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos al único Dios y verdadero Señor, Jesucristo, nuestro Rey de gloria. Dele un aplauso fuerte.